Aquí está el complemento que faltó de la exposición que realizamos en clase, pero que no pudimos terminar por cuestiones de tiempo. Entonces voy a empezar donde me quedé y pues voy a intentar explicarme mejor de lo que pude en clase ahorita que estoy más tranquilo y todo así de chill. Y pues donde nos quedamos era en cómo calcular la reducción de erosión con técnicas de conservación. Esto es con la fórmula de, bueno, esto de reducción de erosión es igual a la erosión sin control menos la erosión con control sobre la erosión sin control y todo esto multiplicado por 100. ¿Y esto qué implementación le podemos dar? Pues es muy fácil. Esto es para que compare el peso del suelo erosionado de dos situaciones, sin medidas de conservación, o sea, la erosión máxima que puede tener el suelo, y con técnicas de conservación, que es pues lo que utilizamos para que no se desgaste tanto. Esto es importante porque esta fórmula muestra cómo las prácticas de conservación pueden reducir la erosión, protegiendo el suelo y disminuyendo el daño ambiental proporcionado en un enfoque cuantitativo para evaluar efectivamente esta técnica. La derivada de esta fórmula es muy sencilla, tan solo es la derivada de la reducción de erosión en el suelo en porcentaje respecto al peso erosionado con control. Esto es igual a menos 100 sobre el peso erosionado sin control. Esto lo podemos interpretar como que esto indica que al incrementar el peso erosionado con medidas de control, o sea, el peso erosionado con control, la reducción porcentual disminuye. Es decir, mientras más ineficiente sean las medidas de conservación, menor será la reducción lograda. Y esto nos sirve para pues saber que en efecto controlar esta erosión hace más eficiente y hace mayor la reducción pues del peso perdido. En conclusión, esto es muy importante porque nos puede decir si las medidas que nosotros tenemos para reducir la erosión de nuestro suelo es suficientemente eficiente o si no. Y estas medidas cuantificadas nos dan un dato concreto en el que podemos medir. Ahora pasemos a la siguiente fórmula, que es muy importante también, que es la tasa de erosión por metro cuadrado. Esta tiene una fórmula también muy sencilla, que es la tasa de erosión por metro cuadrado es igual al peso del suelo erosionado sobre el área afectada. Este también lo sustituimos con los datos que dimos al principio. Realizando la fórmula, estos nos dan un resultado de 75 kilómetros sobre metro cuadrado. ¿Y esto qué implementación tiene? Pues muy bien, como lo dice la fórmula, esto divide el peso total del suelo erosionado por el área afectada, así para obtener la pérdida del suelo por metro cuadrado. ¿Y esto qué nos dice respecto a los datos que calculamos con los datos que dimos al principio? Pues fácil, nos dice que cada metro cuadrado pierde en promedio 75 kilogramos de suelo durante un evento de lluvia. Pero bueno, ¿qué importancia tiene esta fórmula? Pues es muy sencillo, esta fórmula permite identificar cuánto suelo se pierde por unidad de área, un identificador clave en el estudio del manejo de los suelos. Además, ayuda a comparar la severidad de la erosión en diferentes regiones o tipos de suelo. La derivada de la fórmula que les acabo de dar es muy sencilla, es la derivada de la tasa del suelo erosionado por metros cuadrados respecto a la derivada del área afectada. Esto nos da que es igual a menos el peso del área erosionada afectada sobre el área afectada al cuadrado. ¿Qué interpretación tiene esto? Pues muy sencilla. Nos dice que cuando el área erosionada aumenta, la tasa de erosión disminuye proporcionalmente al área afectada al cuadrado. Esto implica que una distribución de peso
erosionado en un área mayor reduce la intensidad de la erosión por unidad de superficie. Respecto a esto, podemos concluir que el peso erosionado afecta la reducción proporcional, mientras que la tasa de erosión depende inversamente del cuadrado del área afectada. Estas relaciones subrayan la importancia del manejo tanto del volumen erosionado como la extensión del área afectada para optimizar las medidas de conservación del suelo. Bueno, vamos a hacer un experimento acerca de la pérdida de suelo. Esto llevado a una situación, por ejemplo, en el campo. Bueno, tenemos en este caso 3 botellas, una con tierra descubierta, suelo descubierto, una con la misma tierra pero cubierta con rastrojo, que son las hojas que caen de los árboles o los restos de los cultivos, y la misma tierra pero esta vez cubierta con un poco de pasto. Bueno, vamos a hacer el experimento con base a simulando una lluvia. Bueno, en el caso del suelo descubierto, a la tierra. Ahora en el rastrojo. Y ahora en el pasto. Bueno, como podemos ver en el primer envase, hay pérdida de suelo, que a esto también le llamamos erosión. Ahora en el segundo, en el caso del rastrojo, podemos ver que es menos la pérdida de suelo, esto debido a que tiene una cubierta. En el caso de pasto es mínima o en algunos casos puede ser hasta nula la pérdida de suelo. Conclusiones. A lo largo de este estudio, analizando cómo la aplicación de los modelos matemáticos y físicos nos pueden ayudar como herramienta a predecir zonas vulnerables, las cuales se pueden generar erosiones, gracias a utilizar los cálculos como el volumen, tasa de erosión, entre otras fórmulas, las cuales justamente nos ayudan a esto. No solamente en este modelo que utilizamos de Chiapas, sino en otros que pueden ser a lo largo del mundo, que justamente nos ayuden a prevenir estos desastres. Pues, por ejemplo, también no solamente esto nos ha ayudado justamente en el ámbito matemático, sino también en encontrar alguna forma de mitigación de estas erosiones. Alguno de estos ejemplos para la mitigación sería como reforestación de barreras vegetales, los cuales nos pueden ayudar a distribuir justamente estas partes en las cuales es la parte vegetativa. Se recomienda plantar especies vegetales, por ejemplo, que aumenten la cohesión del suelo y reduzcan la velocidad del agua en la lluvia, minimizando el daño o el porcentaje de erosión que se pueda generar. También, por ejemplo, se puede encontrar el manejo adecuado de lluvias, del agua de lluvia, de alguna forma como la recolección de agua de lluvia, la cual ayuda justamente a la distribución equitativa de esta agua para así justamente evitar estas erosiones. Por último, también este experimento nos ayudó a comprender y demostrar cómo afecta a los suelos estas erosiones y cuáles son las diferencias justamente que existen en el suelo, para reconocer cuando un suelo está en porcentaje de tener algún tipo de erosión, o cuando nuestros suelos están en buen estado, lo cual esto nos permite justamente también a encontrar y prevenir alguna de estos catástrofes que se pueden generar.